Pues, pues buenas tardes a todos, a todas. Soy David Cortejoso, soy psicólogo sanitario y además, pues actualmente el decano presidente del Colegio de Psicología de Castilla y León. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera webinar sobre este curso de promoción del buen uso de las TIC en el ámbito de la atención primaria. Y hoy, pues esta primera webinar la va a hacer una compañera, Luisa Velasco, que siempre digo que aparte de amiga es una grandísima profesional, doctora en psicología, fue también comisaria de la policía local inspectora, perdón, de la policía local de Salamanca durante bastante tiempo. Además de doctora en psicología, pues tiene el máster de psicología general sanitaria, colabora y ha colaborado con unas cuantas universidades siendo docencia, se dedica a formar y a concienciar en el tema de la violencia de género a lo ancho y largo, ha sido asesora del ministerio en este sentido. Es que podríamos estar así durante media hora y tampoco quiero robarle tiempo porque tiene una trayectoria en la psicología y en este tema muy dilatada en todo lo largo y ancho del territorio nacional y es como siempre un lujo poder escucharla. Así que si os parece voy a dar paso, que la protagonista es ella. Ya veis ahí su primera diapositiva y ahora pues, nos explicará un poco cómo es o cómo quiere afrontar esta webinar. Recordaros que tenemos como horario tope hasta las 6:15 de la tarde. ¿Vale? Muchas gracias. Luisa, Bueno, cuando quieras. muchas gracias, David, por la presentación, por tus palabras y bueno, pues nos vemos aquí un año más para hablar de algo que es verdad que a mí me apasiona, que es esta parte de los riesgos y consecuencias, también muy vinculada a mi profesión, ¿no? Bueno, a mis dos profesiones, como decía David, tanto en la policía, por lo que hemos visto en la práctica diaria, que es los ejemplos que puedo comentar y que puedo traer, ¿no? Sobre casos reales que hemos visto. Y bueno, pues las consecuencias también desde el punto de vista de la psicología. Yo lo que me he planteado es comentaros un poco, como tenéis el temario, comentar un poco he elegido este tipo de violencia de género digital, que ahora vamos a ver lo que es. Voy a hablar en general de cómo llegamos hasta aquí, de cómo entendemos este tipo de violencia y cómo las tecnologías han invadido también otro tipo de espacios y han conformado otro tipo de relaciones. Entonces, bueno, si tenemos un poco de orden, a lo mejor podemos incorporar alguna pregunta sobre la marcha. Somos ahora mismo 35 personas, no sé si incorporar alguna más. Y si no, bueno, pues siempre estará el chat disponible para que vayáis haciendo las preguntas. No sé si desde la federación tomará nota y lo va comentando o no. Luisa, me intento encargar yo de las preguntas del chat. Ah, vale. No te Vale, preocupes. vale, pues entonces me despreocupo, digo, para no distraerme con mirar a ver si había alguien preguntando. Entonces, si las tienes tú en cuenta, si consideras que es oportuno parar, porque resulta muy interesante, a mí no me importa que me pares, ¿vale? Yo voy a cerrar esta ventanita pequeña aquí, que si no me distrae mucho y me quedo solo con la presentación. A ver, vale. Bueno, pues como decía, vamos a hablar de riesgos y consecuencias del uso inadecuado de las TIC y entre esos riesgos y consecuencias está la violencia de género digital. El objetivo es que entendamos desde nuestra formación y para ampliar nuestros conocimientos, que entendamos esas formas que surgen, esas nuevas formas de violencia que surgen a nivel de la tecnología, como decía, cómo se incorporan y cómo se meten en nuestras vidas, ¿no? Y digo además que las denuncias son escasas porque cuesta denunciar. Si ya de por sí en determinados ámbitos cuesta formular una denuncia, pues en estos casos aún todavía más. Entonces, por eso digo que las denuncias son escasas. Salvo que la situación sea muy grave, seguro que os voy a comentar algún ejemplo durante este rato que vamos a compartir, ¿no? Pero a pesar de ser escasas, están muy presentes en la vida de las jóvenes y las mujeres adultas. Y en este caso me refiero a las jóvenes y mujeres adultas porque mayoritariamente las víctimas son mujeres. En un primer momento puede parecer algo irrelevante y ni siquiera se dan cuenta, ni ellas, ni las familias, ni son conscientes de que están sometidas a una situación que va a derivar en graves consecuencias para su salud.
tenemos que ver el contexto, ¿no? de las redes sociales, de todo lo que supone el mundo virtual como un espacio de relación entre los adolescentes, entre un chico y una chica, también en las relaciones de pareja, etcétera, ¿no? Y cómo esta violencia se adapta a las tecnologías. En este caso, la red lo que va a hacer es convertirse en un espacio, nuevo espacio, en el que ejercer también la violencia, ¿no? Os pongo ahí esa captura de una pantalla de un WhatsApp que se decía, ¿no? Podías coger el teléfono, esto no puede seguir así, contéstame, me estás haciendo mucho daño, estás a gusto, es decir, algo que el agresor va a utilizar, esta herramienta que el agresor va a utilizar para agobiar a la víctima, para hacerle daño y para, bueno, pues para generar esas consecuencias que estaba diciendo. Tenemos que decir que ahora, ¿no? Ahora los estudios cada vez va habiendo más, pero esto es muy reciente, ¿no? Entonces, la falta de criterio para definir la violencia de género digital ha hecho que se confundiera con otro tipo de violencia. Se llamaba violencia en general, ¿no? Como era el espacio, era Internet. Era el ciberespacio, pues entonces se denominaba ciberacoso y eso se traduce a violencia de género tecnológico o violencia de género digital. A mí me parece que la más específica es violencia de género digital, porque la violencia de carácter tecnológico, como vais a ver, puede, digamos, ser muy amplia y puede abarcar mucho, es decir, todo tipo de violencia. Cuando nos referimos a la violencia de género digital, ya estamos hablando de un tipo específico, ¿no? Parece que no hay, pero hay muchas manifestaciones de estas violencias, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre hago esta crítica de que no se utilizan de forma adecuada y aunque el ciberacoso lo puedo estar sufriendo yo como expareja de otra persona, en el ciberacoso, como digo, entrarían muchas situaciones, ¿no? No solamente, por ejemplo, este tipo de violencia que, como sabéis, y si no lo sabéis, ya os lo adelanto, tiene una tipificación especial en nuestro código penal, ¿no? Y tiene sus delitos concretos, etcétera, que también iremos viendo, ¿no? Entonces, bueno, ya desde el 2013 se entendía como conductas de acoso a la víctima a través de Internet, el teléfono móvil o las redes sociales. Sin embargo, esto sería como una víctima en general, ¿no? Luego también se habló del ciberbullying y de ciberacoso como algo similar, acoso en las aulas, que siempre ha sido por excelencia esa definición, el ciberbullying era en las aulas y fuera de las aulas, como forma de invasión en el mundo de la víctima, de forma disruptiva y sin consentimiento, utilizando las posibilidades que ofrece este contexto de Internet, ¿no? Pero claro, también se mezcla, como digo, la violencia de género y entonces hay que matizar mucho para saber de qué estamos hablando, porque estas violencias, la violencia de género es muy diferente a estas violencias, ¿no? Entonces, para que tengáis en cuenta estos conceptos que es importante contextualizar para entender que las consecuencias, aunque sean graves en general, no siempre van a ser las mismas, ¿no? Sobre todo por quién es el agresor. Os he traído algunos estudios, algunos resultados que voy a comentar de forma muy superficial porque no voy a aburrir con los datos, pero que si tenéis interés yo os lo envío o también los puedo poner en el foro. En el caso del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, dice que el 98% de los menores entre 10 y 15 años en España usa Internet de forma habitual, ¿no? Especialmente esto ha ido en aumento desde la pandemia. En los dos últimos años, el porcentaje de niños y niñas de estas edades emplean el ordenador ha pasado del 90 al 95%. 7 de cada 10 menores tienen teléfono móvil, ¿no? Y mayoritariamente las chicas, un 72% frente a un 65%, que tampoco es despreciable ese porcentaje, ¿no? Bueno, pues sabemos que el uso, ¿no? de los teléfonos, de Internet, etcétera, ha alcanzado niveles muy altos y sí que es verdad que plantea oportunidades y desafíos, ¿no? A nivel de salud mental, de seguridad y de educación digital. Y ya, bueno, seguramente que Ángel lo habrá comentado, no sé si compartirá o ya conocéis la víctima, perdón, la guía en la que hemos colaborado también el colegio, que se ha editado SACIL, precisamente para tener una guía de referencia, para saber cómo actuar y cómo derivar en un caso concreto en este sentido, ¿no? En cuanto a más datos que os puedo proporcionar, pues la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información y la comunicación en los hogares del año 24 habla también de los mismos porcentajes, ¿no? Un 96% de los menores de la misma edad que comentaba antes utilizó Internet en los últimos 3 meses y casi un 96% los ordenadores o las tabletas. Casi un 70% de esos menores dispone de teléfono móvil, es decir, fijaros que estamos hablando casi de una importante mayoría, ¿no?
Y la edad media para recibir el primer móvil es de 12 años. Ya sabéis también que ahora se está cuestionando mucho y que se están promoviendo normativa para impedir que niños pequeños, niños y niñas tengan estos dispositivos tan pronto, ¿no? Aunque dice que solo el 22% de los padres considera que es una edad adecuada, ¿no? Siempre decimos también que depende del hogar, depende de la familia, depende de la madurez del niño o de la niña, etcétera. Otro estudio impulsado por la Universidad Abierta de Cataluña, que encuesta a 1.043 jóvenes de toda España de entre 12 y 18 años para ver qué tiempo destinaban a TikTok y qué contenidos veían, dice que uno de cada cinco pasa más de 2 horas diarias en esa aplicación, siendo casi un, bueno, 24,5% las chicas y un 15-16% de los chicos. El uso excesivo de las redes sociales está asociado, y esto ya se sabe por estos estudios que estoy comentando, con una baja autoestima, una percepción negativa de la salud mental y mayores riesgos de estrés psicológico o suicida. También el informe de Save the Children del 2024 indica que el 72% de adolescentes prefiere informarse a través de un amigo o un familiar antes que acudir a los medios tradicionales. El 60% de los mayores de 14 años informa a través de redes sociales y el 68% considera fiables a influencers y creadores de contenido. Fijaros que esto es, a mí me parece terrible porque tienen muchísimo poder este tipo no sé si llamarle profesionales, porque bueno, a fin de cuentas se dedican a ello. Decía que tienen muchísimo poder y no es cómo cómo se comuniquen, ¿no? Con quien está detrás de la pantalla, sino también qué contenidos comparten y el grado de madurez de quien está recibiendo esa información. Por eso digo que a mí me parece muy peligroso, ¿no? Bueno, digo que para la reflexión, los dispositivos electrónicos y la aparición de las redes sociales, pues como decía al inicio, lo que ha generado es otro tipo de violencia también hacia las mujeres, ¿no? Es una extensión de la violencia normal que estamos acostumbrados y acostumbradas a ver, con capacidad para producir daño a la velocidad de un clic, ¿no? Yo quiero que penséis en una persona que está sufriendo violencia de género, que seguro que sabéis perfectamente de qué estamos hablando, que no me voy a detener en esto, pues imaginaros que con solo un clic yo puedo hacer daño y además desde el anonimato, porque hasta que se denuncie y hasta que se consigue identificar, que sí que se consigue, en eso sí que soy optimista, ¿no? Pues imaginaos el daño que se puede hacer y sobre todo porque cómo se puede expandir la información y la dificultad que hay para pararlo, ¿no? Porque siempre decimos que cuanto antes se denuncia, antes se puede parar, ¿no? Es necesario conocer e identificar esta forma de ejercer violencia para poder combatirla, ¿no? Y sobre todo para concienciar a las personas más jóvenes, ¿no? A las chicas y los chicos, porque en algún momento vamos a tener que intervenir, ya sea en nuestro ámbito profesional o en el ámbito privado, ¿no? Porque a mí siempre que doy algún curso o alguna conferencia, siempre me preguntan, ¿no? Cómo hacer en alguno de los casos que se plantean o que me plantean en ese momento, ¿no? Y yo creo que es muy importante saber identificarlo porque hay personas que, bueno, pues porque no les toca de cerca, a lo mejor están un poco ajenas en este sentido, ¿no? Hay que pensar que este tipo de violencia llega a gran cantidad de personas, lo estaba diciendo antes, ¿no? Y es complicado parar de inicio, porque si fuera tan sencillo como que a mí me sucede algo, inmediatamente denuncio, pues como, insisto que como decía, se pararía muchísimo antes, ¿no? Ese anonimato que siente el que acosa, el delincuente, pues hace sentirse menos culpable, ¿no? Es decir, es como que no me ven, no saben quién soy, hago daño desde aquí, desde detrás de la pantalla y bueno, pues a lo mejor no me pasa nada, ¿no? Eso es lo que suelen creer, ¿no? Que no sucede nada, sobre todo si ella no denuncia. También que a veces son menores, pues no son conscientes de las consecuencias que causan y de que estas consecuencias tienen también consecuencias para él como agresor. Hace muy poco, y no es la primera vez, lo he visto recientemente, pero no es la primera vez. Digo, en época reciente, que se detienen a menores por utilizar imágenes y ahora adulterarlas con la inteligencia artificial. La última ha sido de profesoras y de alumnas. Y bueno, pues al final, claro que todo deja huella, todo deja rastro y al final se han detenido, ¿no? Pero estoy segura, estoy convencida de que cuando esos menores lo hacen como un juego, no son conscientes del riesgo que tienen, de que son autores de un delito, ¿no? Aunque sean menores de edad.
También el tiempo y el espacio, que se puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar, lo que me va a permitir es, desde ese anonimato y desde mi ordenador o mi teléfono u otro dispositivo, hacer lo que quiera con esa persona a la que estoy haciendo daño, ¿no? Y como también sabéis, el contenido digital se almacena en los sistemas electrónicos y se conserva, lo que lo hace duradero y eterno. Pero que esto también es bueno porque precisamente es un factor que ayuda a descubrir a los malos, como digo yo, ¿no? Y la rapidez y comodidad de las tecnologías hacen posible que se expanda todo mucho más rápido, reenviando mensajes a grupos y esos grupos a otros grupos, ¿no? Ya sabéis de lo que os hablo. La violencia de género digital es una forma de violencia que supone una agresión sostenida en el tiempo sobre la mujer, que ya he dicho, fundamentalmente son mujeres, y si hablamos de violencia de género, solo nos podemos referir a mujeres, aunque esto pueda suceder en sentido contrario, en sentido de una mujer a un hombre, pero hablamos de que las víctimas generalmente son mujeres, pueden ser menores, adolescentes o jóvenes, y como decía, que va a causar un daño psicológico importante, ¿no? El agresor se sirve de las tecnologías a través, pues, desde el correo, desde el WhatsApp, desde las redes sociales, desde foros, blogs, etcétera, para hacer daño a la víctima. Desde luego también tenemos que pensar pues, que es un contexto, que es un espacio que es muy accesible para el agresor, ¿no? En ocasiones, como decía también antes, es difícil identificar, y aunque como todo se va mejorando con el tiempo y desde luego ya hay grupos, lo sabéis que hay grupos policiales especializados en este tema y al final, pues bueno, pues se consigue. Hay muchos recursos y muchos medios para identificar al agresor, ¿no? Lo que también es verdad que lo que decía antes, que cuanto más se tarde, más difícil es obtener la prueba, ¿no? Pero digo que, insisto y animo a denunciar cuanto antes porque sí que se puede conseguir desenmascararle. También debido a la rapidez de la difusión y el alcance a la multitud de las personas, pues muchas veces pues se pueden sentir impotentes al desconocer cómo pueden acabar con estos hechos. Es verdad, es decir, yo he atendido a chicas que piensan además que es culpable por haber permitido, por no haber denunciado antes, por muchas razones, ¿no? Porque, bueno, pues a veces puede empezar como un juego o al final no quieres decir lo que te está ocurriendo, ¿no? Y a veces, aunque se denuncie, el daño, sus consecuencias son irreparables. Es decir, una cosa es que yo pueda denunciar bueno, pues que las consecuencias al malo tenga lo que se merece, pero normalmente el daño está, ¿no? Y yo he tenido víctimas que han sufrido mucho y que hasta que se recuperan tardan muchísimo, ¿no? Y bueno, pues muchas veces también digo, no pueden y no saben cómo protegerse. Pensad que estamos hablando de mujeres adultas que a lo mejor en un momento determinado sí podemos saber cómo protegernos y cómo hacer en un momento determinado, pero también hablamos de adolescentes que no saben, que son menores, que tienen miedo a pedir ayuda a la familia, al entorno cercano como puede ser el profesorado o en el ámbito sanitario, ¿no? Que es en el que estamos. Pues muchas veces habrá que indagar si ocurre algo de esto, porque puede no haber violencia de género física, pero esto sería contemplado como violencia de género psicológica. Hay casos en los que van a justificar al agresor, ¿no? Es decir, porque me controla, porque es celoso, y van a normalizar estas conductas. Lo que hace es que restarle gravedad. Ah, tú has cogido eso, ¿eh? Tenemos que funcionar como funciona, vamos a ver cómo No, funciona la justicia gratuita. disculpar, Dios, es que yo no puedo silenciar, ya. que es la federación. Sí, sí, ya estoy silenciado. Vale, Vale, gracias. gracias. Es que cuando es poco no me molesta mucho, pero si es Ya. así como ahora me distraigo. Bueno, algunos ejemplos que os puedo contar desde mi práctica profesional, de lo que hacen, ¿no? Y de lo que yo estudié cuando empecé a hacer la tesis y de lo que veíamos, que al final es todo lo mismo, se confluye en cuatro cosas que no por ser cuatro son poco importantes, ¿no? Pero para que veáis lo que más o menos se pide, ¿no? Es decir, lo que hace el chico generalmente, insisto de verdad que estamos hablando de violencia de género digital. Generalmente la víctima es la chica y el que agrede es el chico. Pedir las claves del teléfono móvil o de las redes sociales. Esto es un signo que en las aulas, directamente en las aulas a nivel presencial, me dicen que, bueno, pues que es una muestra de amor al final. Es decir, es una muestra de amor y confianza. Si yo le doy las claves es que tengo confianza y si no se las doy, él, pues a lo mejor me deja porque cree que no confío en él, ¿no? Entonces, fijaros lo que hay que trabajar esta parte para que se entienda que no tiene nada que ver la confianza con tener que dar algo que es tuyo, unas claves de un teléfono que mañana, pues bueno, pues que no sabes lo que va a pasar con toda la información que tú tienes en ese teléfono, ¿no? Y lo que implican. No me voy a detener ahora, ¿no?
El control del teléfono móvil al que las chicas reciben mensajes de otros chicos, por ejemplo, ¿no? Voy a parar y me voy acordando de casos. El caso que yo, bueno, que me hizo cambiar mi contenido de la tesis doctoral hacia la población adolescente fue precisamente porque una chica de 18 años había dejado a su novio porque no quería seguir saliendo con él, llevaban un año o 2 años, no recuerdo bien, y le había dejado precisamente porque le controlaba mucho, ¿no? Controlaba mucho las amistades, el teléfono, etcétera, ¿no? Y bueno, en una de las veces que quedaron, que ya no salían juntos, bueno, pues él sonó el teléfono y él le pidió que se lo enseñara, le dijo que no. Y la mató, la apuñaló y la mató. Fijaros lo que estoy diciendo, no digo que todos los casos acaben con el asesinato, ¿no? Pero para que veáis el alcance de la situación. Os puedo asegurar que este chico, además podéis buscar en internet, este chico no estaba diagnosticado de ningún trastorno mental. O sea, quiere decir que si pensamos en que es algo excepcional y que puede ser un trastorno mental, como pensamos cuando en violencia de género, ¿no? Que a veces se piensa que puede ser un trastorno mental o por consumo de drogas o por consumo de alcohol, etcétera. Bueno, pues ya os digo de antemano que no, que esto está controladísimo, está demostradísimo que no hay ningún trastorno mental, que puede haberlo y entonces no sería violencia de género, ¿vale? Lo digo para que lo tengáis ahí, digamos, como base, porque si yo os estoy contando este ejemplo, como ha sido que él la mata, simplemente el testimonio que tenemos de él es que no le da el teléfono, que él cree que es un mensaje de otros chicos, se lo pide y como no se lo da, pues la mató, ¿no? Pero sin embargo, sí que tenemos el testimonio de las amigas y de la madre que dicen que él era muy posesivo, que él era muy celoso y muy controlador, ¿no? Bueno, lo digo, he contado ese caso como paréntesis porque me parece suficientemente relevante en este sentido. Obligar o pedir a la joven que realice fotografías íntimas o que se las deje hacer y que se las envíe o realizarlas directamente para tenerlas a su disposición. Luego veremos bueno, que estamos hablando del sexting, que también es un delito que cometen ellos y no ellas, ¿no? Esto es algo con lo que no podemos luchar, es algo que hacen y que es difícil hacerles ver que no deberían de hacerlo, ¿no? Yo siempre les sugiero que, bueno, que si lo van a hacer, que intenten que no se conozca su cara, que no si tienen alguna marca, algún tatuaje, bueno, pues que no se dejen ver tanto, ¿no? Porque ya sabéis que cuanto más, digamos, que no sea algo, más interés van a tener en hacerlo. Esto en cuanto a adolescentes, pero he tenido chicas adultas más mayores que efectivamente han hecho este tipo de actividad, es decir, compartir imágenes o grabarse, etcétera, y al final, pues esas imágenes o vídeos han acabado donde ella no quería y se han visto obligadas a denunciar. Os puedo comentar de una persona adulta, de una mujer bueno, pues que se encontró que estaba anunciándose en una página bueno, pues de contactos, ¿no? Entonces, bueno, pues no sabes nunca dónde van a acabar porque la maldad no tiene límites y estamos hablando de personas que tienen maldad y que lo que pretenden es hacer daño y lo consiguen, ¿no? Exigir que les enseñen conversaciones con otros amigos o amigas a través del chat que tienen en ese momento, coger fotos de la joven por parte de la pareja o expareja consideradas por ella como comprometidas y compartirlas a través de WhatsApp o de otras redes, ¿no? Que no tiene por qué estar relacionado con el sexting, pero bueno, para que veáis más o menos cómo puede ir en esa línea, ¿no? Cambiar la contraseña de las redes sociales o del correo electrónico para perjudicar a la víctima, publicar fotos de la nueva pareja de la chica acompañada de insultos y amenazas con el fin de presionarla para que deje la relación, enviar otros mensajes privados a las amistades que mantiene o mantenían en común, ¿no? Con frases denigrantes para la joven, acosar a la víctima de forma reiterada a través de mensajes y correos con el fin de que vuelva con él o para que no deje la relación. Esto es muy frecuente. Todo lo que os estoy diciendo es algo que nos encontramos en casi todos, si no todos a la vez, pero casi todos los elementos, casi todas estas circunstancias las vamos a encontrar porque es algo como muy común, ¿no? Difamarla mediante conversaciones que además son falsas en muchas ocasiones de fotografías o vídeos a través de montajes, etcétera, ¿no? Realizar comentarios que intenten humillarla o ridiculizarla, amenazas para que rompa para que no rompa la relación, subir las fotos que nos hemos hecho. Todo esto, imaginaos lo que puede pasar a una persona adulta, imaginaos que le pasa a una chica menor de edad. Bueno, pues en realidad
ejerce muchísima presión y el miedo hace bueno, pues que se paralicen y no tomen decisiones, ¿no? No tomen, por ejemplo, la decisión de solicitar ayuda. Hackear el ordenador para manipular imágenes y divulgarlas, robar la identidad, haciéndose pasar por ella, ¿no? Y enviar mensajes desde esa nueva identidad, ¿no? En alguna ocasión, incluso como hemos tenido, ofrecer el teléfono para disfrutar de sexo gratuitamente con el fin de causar daño, ¿no? Estoy recordando otra persona bueno, pues que le empapeló el barrio en las farolas con folios ofreciéndose como, bueno, pues como facilitadora de sexo, ¿no? Es decir, que podemos encontrar, bueno, pues muchísimos ejemplos, ¿no? Falsas identidades, robos de datos, acusaciones falsas, control de las cuentas de correo. Es muy complicado porque es verdad que les pedimos a ellas que cambien, ¿no? Que modifiquen los teléfonos, los correos, etcétera, pero es complicado porque muchas veces, bueno, pues esto es, como decimos, expande súper rápido, ¿no? Y bueno, también una de las cosas que también ha estado desde el uso de las nuevas tecnologías es las aplicaciones para vigilar a la mujer a través de programas de geolocalización. Es que cada vez que hemos visto, o yo por lo menos lo intento, ¿no? Cada vez que veo, porque ahora sale menos, pero antes salía publicidad de programas de geolocalización que te dicen, ¿quieres saber dónde está tu pareja? ¿Quieres saber todo en qué momento está, dónde se encuentra, qué está haciendo? Bueno, pues se anunciaban, ¿no? Yo en su momento denuncié a la Delegación de Violencia para que tuvieran en cuenta este tipo de aplicaciones y que, por supuesto, bueno, pues por lo menos no se ofrecieran, ¿no? No se ofrecieran de forma como se ofrecían. Pero es algo que, como sabéis, es imposible de controlar, ¿no? Bueno, las conductas más frecuentes, por haceros un resumen, son lo que hemos visto, ¿no? Control, extorsión, amenazas, insultos, suplantación de identidad, distribución de imágenes comprometidas, divulgación de información tanto real como falsa y, como decía, siendo las mujeres más jóvenes las que están más expuestas a ser víctimas de estos hechos delictivos y también, desgraciadamente, las que más lo normalizan, porque está normalizado compartir lo que os comentaba, ese envío, ese intercambio de imágenes, vídeos, etcétera, de la vida personal. Y también hay que tener en cuenta que aunque pueda resultar inofensivo, en un momento determinado y lo que tenemos que transmitir, ¿no? Es que se puede volver en nuestra contra y que es un espacio de control, porque al final te van a tener, perdóname la expresión, un poco pillada mediante esas amenazas y el acoso por parte del agresor, ¿no? Y es que cuando subimos una imagen ya no la podemos recuperar, sea de lo que sea. Es decir, en un momento determinado nosotros hemos podido hacer y tenemos ahora, creo que además ha sido reciente, no sé si me parece que en el fútbol, bueno, y la de los premios, creo que era la de los premios, los Oscar, que, bueno, en algún momento se ha hecho un comentario, fijaros que puede ser algo que no tenga mayor entidad en ese momento, pero a la larga, pues la tiene y han resultado consecuencias de, pues, pérdida de un trabajo o en este caso, como los Oscars, pues que fuera, en ese caso, anulada la propuesta, ¿no? Hay un estudio que es súper interesante, que es primero y único de estas características sobre el ciberacoso, que es de la Unión Europea, de la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales. Aunque es del 2014, digo que no hay otro igual, a nivel europeo. Cogieron bueno, pues cogieron una muestra bastante amplia y es interesante porque más o menos vemos que a nivel europeo estamos más o menos igual, ¿no? Con lo mismo que os he contado, las mismas características, ¿no? Estos resultados lo que apuntan es que las personas más jóvenes están más expuestas a sufrir violencia de género que las adultas, de las encuestas, de los resultados que han obtenido. El 4% de las mujeres entre 18 y 29 años manifiesta haber sido objeto de acoso a través de redes o mensajes durante más de 2 años en el 21% de los casos y en el 23% de los casos se vio obligada a cambiar de dirección de correo electrónico o de número de teléfono. Fijaros que siempre incidimos en las víctimas, en que adopten medidas, ¿no? Que un poco que las estamos culpabilizando siempre, porque las obligamos a que cambien de lo que estoy diciendo, ¿no? Tanto el correo como el número de teléfono, etcétera. A veces no queda otro remedio. O sea, no os podéis imaginar cómo está una mujer cuando, me da igual que sea joven o mayor, quiero decir que en esto no hay diferencias. ¿Cómo puede estar una chica, una mujer, con 100 llamadas de una persona, ¿no? Insistentemente, que no para y que encima están registradas, a veces no se puede.
no siempre se puede conseguir el localizar el teléfono, ¿no? Porque, bueno, pues orden mil y un plan. Pero es verdad que muchas veces por desconexión, por salud mental, le pedimos que lo cambien, ¿no? Que se bloquee, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo más importante de estos datos es que el 74%, es decir, la mayoría, nunca denunció a la policía. Y además, como digo, es que cuando no se denuncia se mantiene, ¿no? Otros datos así llamativos para que veáis más o menos los porcentajes. El 14% recibió llamadas telefónicas o mensajes de amenazas. El 8% dice que el acosador merodea por las proximidades de su domicilio o del lugar de trabajo o si es joven del instituto, ¿no? Y el 9% de las mujeres reconoció haber sido acosada por su expareja, ¿no? Que esto es un dato importante dentro del contexto de la violencia de género, ¿no? Otro estudio de Amnistía Internacional, también en 8 países, decía que el 76% de las afectadas cambiaron sus conductas en Internet como consecuencias del acoso. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay personas que cierran páginas, que cierran sus cuentas, que no quieren saber nada porque, bueno, pues porque se ven agobiadas y ven que no hay solución, ¿no? En España, el 54% de las mujeres ha sufrido abusos en las redes sociales. Y digo que este es el 17, ¿no? Alguno más tengo, creo que tengo alguno más, algún estudio más reciente. Bueno, pues esta violencia, como digo, tiene unas características muy especiales en la forma de expresión, lo que supone también incidir en esas consecuencias que estábamos hablando, ¿no? Es algo permanente, 24 horas, los 365 días del año, si no denuncia esto se mantiene en el tiempo. El agresor piensa que no le va a pasar nada, porque además en ocasiones va a utilizar falsas identidades, incluso los teléfonos de otras personas, de un amigo, ¿no? Y lo que va a hacer es generar en la víctima más ansiedad y más estrés, ¿no? Los comentarios los estudios que os decía, que os comentaba, más recientes, como este, ¿no? El informe anual de la Asociación Stop Violencia de Género Digital, destaca que hay un aumento importante en este tipo de violencia, indicando como elemento las plataformas en línea donde se perpetúan diversas formas de violencia y el ciberacoso y la difusión no consentida de contenido íntimo, ¿no? En este caso bueno, pues es que hay que pelear con esto, que siempre decimos que esto, primero viene el problema y luego tenemos que buscar la solución, ¿no? Y es lo que está pasando con este tipo de plataformas en línea. El estudio del FAT y de la Universidad Complutense Generación Expuesta dice que el 60% de las jóvenes españolas ha sufrido alguna forma de violencia sexual digital, incluyendo la recepción de contenido sexual no consentido o el acoso por el aspecto físico. Estamos hablando de mujeres siempre, ¿eh? Y el de ANAR, también reciente, indica que el 77% de los casos de violencia de género entre menores en España, la tecnología ha tenido un papel importante, siendo el ciberacoso y el sexting no consentido algunas de las problemáticas más comunes. Pero veis cómo se sigue utilizando el ciberacoso como un poco de forma global, ¿no? Es necesario, en mi opinión, es necesario acotar para no confundir y no minimizar por esas consecuencias, ¿no? Y otro estudio del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad habla del 54% de las mujeres que habían sufrido acoso a través de las redes sociales experimentaron ataques de pánico, ansiedad y o estrés. Y además el 25% entre las mujeres que tenían 16 y 25 años recibieron insinuaciones no apropiadas a través de Internet. Bueno, estáis viendo que los datos cada vez tenemos más, ¿no? Que eso es bueno que se hagan estudios de este tipo, que son necesarios. Ya digo que como el de Europa solamente hay ese, no hay más que ese, aunque ya digo sea del 14, pero que es necesario indagar en este tipo de violencia porque como veis está bastante documentada, ¿no? Vamos a hablar ahora de lo que nos encontramos, ¿no? De estas conductas de las que estamos hablando para que las podáis identificar. El grooming, que seguro que os suenan todas, el acoso y abuso sexual online, ¿no? La aproximación que una persona mayor, aquí es generalmente un varón, realiza sobre menores o adolescentes, chicos o chicas. Siempre va a ser, hablamos del varón, porque es que es lo que se conoce en las denuncias. Os voy a ir poniendo unos vídeos, a ver si los veis y los escucháis bien, para que veáis un poco cómo son campañas, estos vídeos se utilizan en campañas de sensibilización, para que veáis un poco, bueno, pues cómo es el funcionamiento. Pues he conocido a un chico por internet, me agregó a las redes sociales, me comentó una foto y empezamos a hablar. Al final
Acabamos chateando casi todos los días. Nos hemos hecho súper amigos. Y la verdad es que es un encanto. No sé, yo creo que vamos a volver a quedar. A tus padres les vas a decir eso palabra por palabra. ¿Entendido? Bueno, habéis visto que, aunque parece, os puede parecer así como un poco preparado, es que es la realidad, es tal cual, ¿no? Es lo que sucede y es verdad que si no hay un caso cerca, no te lo puedes imaginar, ¿no? Que esto ocurra. Siempre decimos, la víctima no es responsable de lo que sucede, ni es consciente de la situación, ni dispone de los recursos necesarios para poder defenderse. Y esto es lo que hay que entender, nunca culpabilizarla, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Comunicarlo de inmediato a la familia y a personas de confianza, rechazar cualquier contacto con la persona agresora, guardar todas las pruebas, tanto mensajes como fotos, chat, vídeos, no eliminar nada, no ceder nunca ante la persona acosadora, buscar ayuda especializada y sobre todo denunciar. Esto es útil para decírselo a los chicos y las chicas especialmente, ¿no? A los menores de edad. Aunque bueno, de forma general también comunicarlo si tenemos posibilidad de hablar con las familias o en nuestros entornos privados. Yo creo que cuanta más información tengamos sobre esto, más prevención hacemos, ¿no? El acoso sexual, ¿no? Es cuando el acosador chantajea y coacciona a la víctima con divulgar imágenes íntimas o vídeos, lo que hemos comentado, ¿no? La posesión de esta información es lo que les facilita el poder al acosador. Es decir, yo tengo esto que a ti te puede perjudicar, a ti te puede hacer daño y con esto es como yo te estoy atrapando y estoy haciendo que hagas lo que yo te pida, ¿no? Ese control en todo tipo de chantaje aumenta el control cuando la víctima cede a las peticiones, ¿no? Bien sean imágenes, vídeos, pornografía, etcétera. Cualquier tipo de situación que ella quiera ocultar por las razones que sean. Vamos a ver otro vídeo. Ojos cerrados, ¿eh? Sí. Madre mía. Bienvenida. Vas a conocer a estos chicos. Hola. Pero ojo, solo chateando con tu móvil. Irás descartando candidatos hasta que quede solo uno. Adelante. A quien no le guste viajar, mejor que se quede en su casa. Adiós. Oh, oh, chao. Lo siento. Adiós. Que eso me lo dice mucha gente para ligar conmigo. Tampoco me gustan los celosos, así que quien lo sea, que se vaya yendo mejor. Tranquila, que soy un actor. Y esto es un experimento. Pero si no andas con cuidado en las redes sociales y hablas con desconocidos, te podría ocurrir algo así. No me lo esperaba. Pero me alegro de que no haya pasado en la vida real. Pues sí, la verdad es que sí, porque puedes hablar como una persona joven, puedes ponerte una foto de una persona joven. Es como muy fácil engañar y también ser engañado. Conozco amigas que claro que quedan y conozco muchos casos de amenazarlas con fotos, con que se lo van a contar a sus padres. Es horrible. Ante una situación como esta,
lo primero que hay que hacer es decírselo a tus padres. Yo se lo diría. Bueno, ya veis cómo no es tan difícil, ¿no? Y hasta ellas mismas se sorprenden. Esto lo comentamos mucho cuando vamos a hacer talleres a las aulas y la verdad que, bueno, parece que sí que tienen bastante sensibilización, pero bueno, no sé si solo pues por no manifestar abiertamente, ¿no? Pero sí que cada vez esa actitud de protección parece que cada vez está más presente, ¿no? También tenemos la suplantación de identidad o robo de identidad, que también la comenté antes, que es lo que hace en este caso el agresor con el fin de cometer otro delito, ¿no? Que puede ser estafar o tener datos personales, contraseñas, etcétera, o contratar servicios telefónicos, realizar compras sin consentimiento. Esto se hace, lo podemos sufrir, ¿no? De forma general, pero también lo suele hacer el agresor de género. Lo que hace es hacerse pasar por otra persona para cometer el delito. Lo más normal, lo que más vemos es la creación de un perfil falso en las redes sociales para contactar con otras personas, insultarlas o acosarlas, y en este sentido, como os comentaba antes, ¿no? En el caso de la violencia de género. Em, es claro que es un delito incluso en el ámbito de la relación de pareja o de una relación ya terminada y está castigada en el Código Penal, ¿no? Que muchas veces creemos que puede tratarse como una mera broma, ¿no? No tiene su castigo en el Código Penal y el título que se le pone es usurpación del estado civil o de identidad, ¿no? Cabían las dos, el Código Penal nuestro ha sufrido diferentes modificaciones, pero bueno, esto es algo que viene ya de hace muchos años y todavía se conserva esa mención a la usurpación del estado civil o de identidad. Entonces, como no hay uno nuevo que pueda encajar aquí, la usurpación de identidad o robo de identidad entraría en este sentido, ¿no? Para que no os despiste lo del estado civil. La suplantación mediante la creación de un perfil falso sin información personal de la víctima, sin fotografía, no es un delito, es decir, si a mí no me pone en riesgo, es decir, no tienen mi imagen, no me pueden definir, no pueden saber quién soy, entonces en ese caso no sería un delito, ¿no? Lo que sí podemos hacer es, ¿verdad?, contactar con el sitio web de Internet para solicitar que se elimine ese perfil. Es verdad que cuando se quiere hacer este tipo cuando se utilizan este tipo de recursos para pedir que eliminen la imagen, la fotografía, el contenido, hay veces que no se tiene buen resultado si no es a través de la policía. Pero bueno, siempre hay que intentarlo, ¿vale? Insisto, no sería un delito, entendéis por qué, ¿no? Si no hay fotografía y no se me puede reconocer, no hay delito. Pero si en la creación de ese perfil se utiliza una imagen, si se utiliza mi fotografía, mi imagen, entonces sí estaríamos ante una vulneración de un derecho fundamental, que sería el de la imagen. Bueno, ¿qué hacer? Ellos hacen pasar por la víctima y acceden a los datos personales y pueden incluso llegar a cometer un delito en nombre de la víctima. Pues como antes decía, igual va a ser siempre el mismo proceso, comunicarlo de inmediato a la familia o personas de confianza, recabar todas las pruebas necesarias, todo sirve, las capturas, los contenidos impresos, etcétera. Comunicarlo al sitio web, como decía, y solicitar que el contenido sea retirado, nunca eliminar ningún dato, no borrar nada porque son pruebas, y denunciar en la policía, ¿no? El sexting, que ya os comenté, cuando la pareja o expareja envía imágenes o vídeos de contenido sexual a terceras personas con el fin de hacerlas públicas y causar daño o perjuicio a la imagen o la intimidad de la víctima. Generalmente se hace entre parejas después el delito se convierte en delito cuando es por la expareja. Este delito se agrava en el ámbito de la violencia de género, es decir, que está contemplado como un agravante si es pareja o es pareja, ¿no? Normalmente los casos, no conozco casos en el que se haya compartido este tipo de material si no ha sido en el ámbito de la pareja. No conozco otros casos, por eso hablo de este, pero que sepáis que además tiene un espacio propio en el Código Penal. La mujer comparte imágenes o vídeos, pero no autoriza su difusión. Y eso también hay que tenerlo muy claro. Ella siempre se va a sentir culpable, lo decía antes, ¿no? En este caso hay que explicarle que ella no tiene la responsabilidad. Ella no se atreve a contarlo porque piensa erróneamente que ha dado el consentimiento. Yo me dejo grabar, yo me dejo fotografiar, o yo he sido consciente y he sido consentidora de lo que había, ¿no? Yo he accedido a la petición, ¿no? Pero ella no es quien, aunque ella lo haya enviado a su pareja, ella no es la que
envía. Ella no autoriza, no da el consentimiento, no autoriza el envío o la divulgación de ese material, ¿no? Entonces esto hay que hacérselo entender muy bien a la víctima porque esta es la clave para que ellas denuncien, ¿no? No digo, os lo marco ahí, puede haber dado el consentimiento para realizar la fotografía o el vídeo, pero no para la difusión, es decir, que el delito está en la difusión y por eso no tiene ningún tipo de responsabilidad. Se convierte en delito cuando se difunde el material sin permiso de la persona. Bueno, ¿qué hacer? Lo que sugerimos es no compartir fotos íntimas a través de las redes sociales, proteger la cámara del ordenador, instalar solo aplicaciones oficiales, evitar que se instalen programas espías, no eliminar nada, no responder a la persona que chantajea, no acceder a lo que pide, cambiar las contraseñas, porque también es una forma de dar mayor seguridad y protección, hablar con la familia o con personas de confianza y, como siempre, denunciar a la policía. Como os decía, tiene su propio espacio en el Código Penal, ¿no? Todo lo que os estoy comentando lo tienen, pero por ejemplo, este delito lo tiene especialmente, ¿no? Y además está recogido, como os pongo ahí, en el 197 del Código Penal. Difusión de imágenes obtenidas con consentimiento, pero sin autorización de la difusión, ¿no? Dice así: sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia, es decir, con su permiso, en un domicilio o en cualquier otro lugar, fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona. Eso es lo que dice textualmente el Código Penal. Está castigado con prisión de 3 meses a 1 año o multa de 12 meses en función de la gravedad y de las consecuencias para la víctima. Bueno, pues si se difunde ese contenido se convierte en un objeto de extorsión, o sea, esas son las consecuencias, ¿no? Y los riesgos de practicar el sexting, o de extorsión o chantaje, generando graves daños psicológicos, lo hemos dicho. Cuando se hace público, provoca humillación, la exposición al insulto público afecta también a la autoestima y es mucho más dañino si hablamos además de una menor, ¿no? ¿Cómo se sienten? Pues con indefensión y con culpabilidad, ¿no? Están en una situación que no ven salida y la verdad es que sufren muchísimo. Vamos a ver otro vídeo. Hola, soy el chico guapo de tu clase de historia. Sé que te gusto y que piensas que nunca me fijaré en ti. Pero ¿sabes qué? La verdad es que me pareces muy mona y me encantaría conocerte. Si me das tu número de teléfono, te llamaré para quedar alguna vez. Te mandaré mensajes cariñosos, seré encantador con tus amigas. Seré atento contigo y te escucharé. Ganaré tu confianza y, bueno, te enamorarás de mí. Pensarás que puedes contarme lo que sea y confiarás en mí ciegamente, incondicionalmente. Un día, después de liarnos, intentaré sacarte una foto íntima. Y como confías en mí, claro, te dejarás. Al poco tiempo yo conoceré a otra chica y te romperé el corazón. Pensarás que todo ha terminado, claro. Pero ¿sabes qué? Te equivocas. ¿Te acuerdas de aquella foto que te saqué, que prometí borrar? Pues voy a enseñársela a todo el instituto y colgarla en las redes sociales. Todo el mundo te reconocerá. Te señalarán con el dedo, se reirán de ti. Voy a contarle a todo el mundo todo lo que hicimos, con todo lujo de detalles. Voy a hacerte la vida imposible. Y no voy a parar hasta que lo consiga. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Me das tu número de teléfono? Bueno, lo que pretende demostrar estas campañas, que a mí la verdad es que ya tienen su tiempo, ¿no? Pero me parece súper interesantes en el sentido del mensaje que mandan, ¿no? De cómo en un primer momento puede ser todo maravilloso, pero en el camino se puede desviar y, bueno, pues esas consecuencias que estamos viendo pueden ser irreparables, ¿no? También hemos hablado de la extorsión, que es el chantaje a la víctima sobre esa posible divulgación de imágenes privadas si las tengo, es decir, el acosador tiene o el agresor tiene esas imágenes privadas y lo que va a hacer es utilizarlas y es una forma de extorsión, aunque no llegue a convertir en sexting, ¿no? En este caso puede que la mujer no envíe el material de forma voluntaria, es decir, si estamos hablando de que hay una persona que está causando esta extorsión y me está diciendo, Muy manda, bien, que se y me ha caído. yo me agobio y al final creo que puede hacerme más daño, lo que voy a es acceder a las peticiones, que es lo que hemos dicho, nunca acceder a las peticiones, porque en el momento que yo envíe esa imagen, ya además puede convertirse en el otro delito también, ¿no? Por eso decimos que es importante no compartir ningún tipo de imágenes, ¿no?
no compartirlas, proteger la cámara del ordenador, instalar solo aplicaciones oficiales, como decíamos antes, y evitar que se instalen programas espías. Insistimos, es lo mismo, no eliminar nada, no responder a la persona, no acceder a nada de lo que pida, cambiar las contraseñas, hablar con la familia de personas de confianza y, como siempre, denunciar a la policía, ¿no? En este sentido, el Código Penal incorporó recientemente el stalking como acoso o acecho. Antes, como decía, primero va la conducta y después es el delito, ¿no? Y luego las medidas para combatirlo, ¿no? Y en este caso, pues se veía que cuando una relación se rompía, ¿no? En personas jóvenes y mayores, da igual, cuando una relación se rompía, si a la mujer ya le costaba de por sí romper la relación en un ámbito de la violencia de género, y después de romper venía el acoso, no se contemplaba, o sea, digamos que no había forma de castigar esa conducta, no la había. Entonces, bueno, pues incluye el stalking como esa conducta de acoso que se realiza de forma insistente y de forma reiterada sin estar legítimamente autorizado. Es decir, cualquier persona, cuando dice legítimamente autorizado, se está refiriendo a los profesionales, por ejemplo, de la policía. Es decir, yo puedo estar siguiendo a una persona y no me puede denunciar por acoso, ¿no? Por acoso o acecho, y puedo estar haciendo lo mismo, seguirla al trabajo, vigilarla, etcétera, porque lo tengo que hacer porque es mi obligación, ¿no? Por eso dice sin estar legítimamente autorizada esa persona, ¿no? Algunas de las conductas que vamos a ver, ¿no? Y que además alteran gravemente el desarrollo de la vida cotidiana. Estamos viendo que son conductas que no son solamente molestias, porque el acoso va a obligar a la víctima a cambiar lo que decía antes, no solamente el teléfono, el correo, sino además sus hábitos cotidianos como única forma de evitarlo, ¿no? De decir, tengo que cortar con esto y no sé cómo, porque es verdad que hace poco me contaban otro caso de una pareja que se ha cambiado de universidad y de comunidad autónoma, y él ha conseguido matricularse en la universidad en la que ella se ha cambiado, ¿no? Quiere decir que esta chica se ha visto obligada a cambiarse de universidad y él va detrás. Es decir, que es complicado, ¿no? Pero claro, si no quieren denunciar, muchas veces tenemos las manos atadas, ¿no? Entonces, como digo, que no es solo una molestia, no es que me llama y me molesta, no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de algo que afecta a la vida cotidiana, ¿no? La persigue de forma obsesiva, la llama insistentemente, aunque no tenga respuesta, da igual, porque siempre decimos que no contesten, ¿no? Y vemos, pues lo que decía antes, ¿no? El ejemplo de ver 100 llamadas no contestadas, ¿no? Se trata de un delito muy frecuente en la violencia de género, y lo que hace el agresor es vigilarla, ¿no? Vigilarla para que ella sepa que está cerca de forma permanente, y no solamente de forma física, sino también a través de mensajes, como estábamos diciendo, bueno, le está recordando que está ahí, ¿no? Por diferentes vías, como los que pongo ahí, ¿no? Pues le manda audio, le manda un WhatsApp, le manda un correo. El objetivo es acercarse para hablar aunque ya no quiera, ¿no? Y de cualquier forma posible. Sí que es verdad que en este sentido las víctimas son bastante tajantes y no responden, no quedan, pero bueno, las hay que sí, ¿no? Como en muchos casos hemos visto que el objetivo lo consiguen porque ellas tienen miedo, porque ellos amenazan, y al final pues lo consiguen pensando que si van se va a calmar y va a dejar de actuar de esa manera, ¿no? Si van, no responden. ¿Cuáles son estas conductas? Bueno, pues la vigile, la persiga o busque su cercanía física, establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación o por medio de terceras personas. Esto es muy frecuente, ¿no? En esto utilizan también a los amigos, como os decía antes, los teléfonos de los amigos. Si hay una orden de alejamiento, una orden de alejamiento supone también una orden no solamente de aproximación, sino también de comunicación por cualquier medio, ¿no? Que también es algo que se ha incluido con todos estos cambios. Antes simplemente era de aproximación, que no se acercara. Claro, no se acerca, pero le llama por teléfono y le hace la vida imposible. Bueno, pues ahora también de comunicación. Solamente era por teléfono, ahora también es que me lo hace por WhatsApp o me lo hace por correo electrónico. Bueno, pues se van incorporando, como digo, todo esto bueno, pues como al Código Penal, ¿no? Como a la norma. O mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos, mercancías o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella. Veis que son mecanismos que ya hemos hablado también antes, son herramientas que utiliza con el fin de contactar, quieren contactar y hacer daño, ¿no?
O también conductas que atentan contra su libertad o contra su patrimonio o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella. Si os dais cuenta, esto de otra persona próxima a ella, bueno, pues se refiere a nuevas parejas, ¿no? También nos hemos encontrado a lo largo de los años, es que cuando no estaba contemplado este tipo de acoso, pues a la pareja, si le hacía daño, si le causaba algún daño, ¿no? A nivel, bueno, pues o bien patrimonio, por ejemplo, el vehículo, o bien lesiones físicas, que también hemos tenido ese tipo de casos, pues no podíamos hacer nada, lo teníamos que sacar del ámbito de la relación de pareja, hablo en el ámbito penal, y se castigaba como un delito de lesiones, ¿no? De lesiones entre dos personas ajenas, ¿no? No quiere decir que tuviera relación con la víctima, ¿no? Entonces ahora se incluye también esta conducta porque a veces para hacerle daño a ella, pues también le hacen daño a una nueva pareja, ¿no? Y es una forma también de presionar. Esta conducta está castigada de prisión de 3 meses a 2 años o multa de 6 a 24 meses, ¿no? Lo mismo, ¿qué hacer? Pues recordar que la víctima no es culpable de lo que sucede. Esto es muy importante, siempre es importante transmitírselo en cualquiera de los delitos que hemos visto, ¿no? Pero en este también, sobre todo porque en los casos que proceden de la pareja, ¿no? Desechar la idea de que es difícil desenmascarar al agresor, porque siempre deja huella, esto también lo digo. Será más, costará menos, pero al final se le coge, se le puede castigar, ¿no? Bueno, pues tristemente cambiar de número de teléfono y de email, a mí me da mucha rabia tener que decir esto, pero a veces, como digo, no hay otra posibilidad más que hacerlo de esta forma para descansar y desconectar de toda esa cantidad de mensajes o de llamadas que las abruma, ¿no? No eliminar las pruebas, no responder al acosador, no acceder a nada de lo que pida, hablar con la familia y personas de confianza y, como siempre, denunciar a la policía. Bueno, me va quedando poco, creo, voy a ir terminando. Las redes como elemento de control, también me apetecía hablar de esto porque es lo que nos encontramos, que os lo inicié cuando empezamos el webinar, que la contraseña es una muestra de amor que la joven puede facilitar a su pareja sin ser consciente de lo que luego puede resultar, ¿no? Ese de si me quisieras me daría la contraseña es como muy frecuente entre las parejas jóvenes, ¿no? Y es una forma de control. No tiene nada que ver con el amor y eso es lo que tenemos que enseñarles, ¿no? Y que aprendan a identificar. Si yo le doy la contraseña, la otra persona podrá acceder a toda la información sobre mi vida social, ¿no? Y eso va a tener consecuencias como ya hemos visto, ¿no? Bueno, pues contraseña de la víctima, fotografías publicadas, conversaciones, amistades, conexiones, etcétera. Es que esto todo lo que tenemos en nuestro teléfono es lo que tienen también las chicas jóvenes, ¿no? Una forma de WhatsApp es ese control, el doble check que aparece, ¿no? Ahí os pongo otro ejemplo. Veo que estás conectada, porque no contestas, qué haces, estás recibiendo. A veces es bueno, ¿no? Cerrar esa forma de control del check que hacen, el doble check que hace que ha visto, que nos dice que ha visto el mensaje, ¿no? Bueno, pues a veces, aunque nos cueste, ya sé que siempre tenemos que pedir el esfuerzo a la víctima, pero es que no es. No hay, a veces no hay otra forma, ¿no? Entonces, bueno, pues para que no lo vea, por lo menos, ¿no? Es una forma también de que nosotros limitemos ese control, ¿no? Porque ellas cuentan que a veces, bueno, pues le dicen esos ejemplos que os pongo ahí en el texto, ¿no? Si te he visto que eran las 3 de la mañana cuando estabas conectada, bueno, pues esto también se puede evitar, ¿no? Vamos a ver este otro vídeo. También es muy Este viejito, hotel pequeño de Murcia nos saldría barato. pero me íbamos gusta el control. Cabaña en los Pirineos con su chimenea, su alfombra de oso. ¿Qué te pareció? Bien, bonito, muy bonito. Cariño, ¿qué te pasa? Que está rarísimo. Nada, Miguel. nada. Oye, que ayer te envié un WhatsApp. ¿Y? Que te mandé un WhatsApp y no me contestaste. Pues no sé, no me llegaría. Hizo el doble check. ¿Qué? ¿Qué hizo el doble check? Las subes verdes. Ya sé lo que es el doble check. Eso es que lo leíste. No, ¿sabes que esto del WhatsApp va como el culo? Joder, ¿qué? Pues que vale que no me contestes, pero que encima me mientas. Mi amor, ¿estás en serio? Porque te juro que me estoy rayando. A ver, ¿a qué hora me lo enviaste? A las 23. Ahí se paró. Yo creo que se para porque Estabas en línea, Lucy. es que se para porque ¿Qué ya estás está muy haciendo? usado. Esto tampoco va a ir todo milimetrado. No, milimetrado quizás, ¿no? Yo solo digo que a las 6:18 de la mañana fue tu última conexión. ¿Sabes con quién estarías hablando? ¿Perdón? ¿Me estás diciendo que te estoy poniendo los cuernos? ¿Es eso para yo enterarme también de qué estamos hablando? No. Lo has dicho tú, ¿eh? No. A ver, cariño, ¿de verdad que estamos discutiendo por esto? Ey, ¿te fías más del WhatsApp que de mí? Sale el doble check. Lo has leído.
Que le den por culo al doble check. Mi hija te de la hostia, está el doble check. Cariño, ¿me vas a decir qué te pasa? Porque me estoy poniendo muy nerviosa con todo esto. Lucy, si es que ya me estaba dando cuenta yo que ya no estás como antes. Joder, ¿te acuerdas al principio cuando me despertaba que siempre me mandabas un WhatsApp ahí con el emoticono ese que lanza un beso con un corazón? ¿Eh? ¿Te acuerdas? Luego a los 8 meses que me mandabas el mismo emoticono pero el que lanza solo un beso. Y ahora ya ni beso, ni corazón, ni nada. Ni siquiera el del pingüino, que sabes que me hace mucha gracia, joder. Pero a ver, cariño, como si te mando el del Alien, que son una chorrada. Pero antes los mandabas, a mí me parecía romántico. Pues no, Miguel, es que no lo es. Ni tampoco me subo en el metro, me bajo del metro, estoy saliendo del metro. O estoy cagando y pienso en ti, con la mierdita esa con ojos. Es excesivo. Que no le eches la culpa al WhatsApp. Aquí el problema es que me has mentido y punto. No me llegó, ¿vale? Ya. Enséñame el móvil, lo vemos un momento. Tú no estás bien, ¿eh? Dios. Toma, el puto móvil. Entérate de una vez. El doble check no es más que una leyenda urbana. ¿Eh? Doble check es Dios. Mi amor, que lo dejamos, ¿eh? Ah. No ves, joder, 23-27, te lo he dicho que había hecho el doble check. Con pingüino y todo. Buenas noches, Lucy, te quiero. Adiós, Miguel. ¿No contesta? ¿Di algo? ¿Qué quieres que te diga? Ya lo sabes, ¿no? Bueno, dilo, coño. No, que ya no te quiero. Oye, Lucy, lo siento, joder, que solo es un WhatsApp. ¿Nos hablamos? Bueno, voy a terminar. Algunas cosas de estas ya las he comentado. Voy a ir un poquito más rápido y como conclusiones, bueno, pues transmitir que es necesario educar sobre un uso adecuado de las redes y de los dispositivos, ¿no? Fomentando valores, reflexionando sobre este tipo de conductas y mantener una adecuada comunicación con los chicos y las chicas. A mí me parece fundamental que se hable con ellos y con ellas de todo lo que hemos visto, por lo menos para que conozcan, ¿no? Yo creo que no disponen de toda la información que necesitan, aunque toda la información está en Internet, ¿no? Pero estoy convencida de que muchas veces no cuentan con toda la información que necesitan para protegerse de estos delitos, ¿no? Concienciar sobre la privacidad y los riesgos, aprender a relacionarse y tener unas comunicaciones sanas basadas en el respeto y no en los celos, la posesión y la manipulación, que es lo que conlleva después, ¿no? Lo que genera estas desconfianzas y acabar con esa forma de controlar la relación, ¿no? Decimos también que convivimos con las tecnologías y que es un medio que utilizan para comunicarse, para relacionarse, para compartir emociones y para amarse también, ¿no? Y esto no lo vamos a obviar ni lo tenemos que prohibir, ¿no? Pero es necesario saber que la violencia tiene muchas aristas y que una especialmente dañina es la que acabamos de ver, que es la violencia de género, ¿no? La educación como prevención es el camino para erradicarla sin lugar a dudas, ¿no? Y aunque las redes sociales en ocasiones son utilizadas para promover la violencia, también se pueden utilizar para promover un buen trato, ¿no? Y posicionarse contra la cultura de la violación, las ideologías machistas y todos los delitos que hemos estado hablando, ¿no? Yo creo que he intentado hacer, a lo mejor he ido muy deprisa, he intentado hacer un poco un resumen de todo lo que quería transmitiros. Sé que está allí también en el contenido del tema, pero bueno, yo quedo abierta ahora si queréis alguna pregunta, algo que no haya quedado claro. Me decís, voy a dejar de compartir pantalla, Muchas gracias, Luisa, a ver si os por tu veo. explicación. No sé si alguien se quiere animar a abrir el micrófono, a hacer alguna pregunta. También tenéis el chat disponible para poder realizar alguna pregunta a Luisa. Ya digo que a lo mejor, bueno, pues que he ido un poco deprisa porque son muchas cosas, quería contarlas todas y a veces pues no me da tiempo, a lo mejor voy muy rápido, pero quiero contar ejemplos y demás, aunque ya digo que todo está en los contenidos. Pero si hay alguna cosa o que comentéis de los temas o que algo no haya quedado claro,
Ya sé que así es más difícil. Si estuviéramos en presencial, a lo mejor estábamos con muchas manos levantadas. Aquí, como no nos vemos, es más complicado. Bueno, no se acaba de animar nadie. Bueno, si no, pues lo damos Por el por... chat ya te están diciendo que muchas gracias, que muy claro todo y que excelente charla. Pues Pues muchas gracias también por la paciencia, porque al final una parte que habla sola aquí así, ¿no? Mira que yo no me acabo de acostumbrar. Pero es muy interesante porque puede asistir muchas personas, ¿no? Había una persona que me dijo que no podía, luego le contestaré en el foro, que me ha escrito diciendo que no podía acudir, pero que sí la vería si estaba grabada, así que bueno, ya se lo comentaré. ujú. Y por mi parte, entonces, nada más. Pues nada más comentar. Ah, bueno, te comentan por aquí, comentar sobre el acceso temprano a la pornografía y la violencia en la relación de pareja que genera. Cierto, mira, no, siempre se queda alguna cosita. Muy buena pregunta, bueno, o muy buen comentario, que no es una pregunta. Es verdad que los estudios, no lo buscaré porque no lo he tenido en los que os he puesto, pero es verdad que hay un estudio que indica que el acceso a la pornografía cada vez es más temprano y que estima la edad alrededor de unos 10 años, más o menos. Hay un estudio muy interesante, a ver si lo localizo, que dice que le han preguntado a los adolescentes si han puesto en marcha lo que han visto, ¿no? A través de la pornografía, las preguntas eran si habían puesto en marcha lo que habían visto o si lo querían poner en marcha, ¿no? Y la respuesta era mayoritariamente que sí. Entonces, bueno, es un tema preocupante porque es cierto que no hay muchos límites. Yo siempre, con madres y padres, siempre digo que la clave está en vigilar y en acompañar. No es prohibir, yo no soy partidaria de prohibir, por lo que he dicho antes, pero hay que acompañar. Y no podemos dejar a un chico o una chica así en este campo tan abierto, ¿no? Sin límites, porque se pueden encontrar con cosas que según su desarrollo, pues a lo mejor no entiendan, ¿no? Y sabéis que precisamente lo que estaba comentando esta persona que ha hecho ese comentario en el chat, también se traslada a la violencia de género, o sea, a la relación de pareja. Y hay un aumento de las agresiones sexuales en la calle por manadas, que bueno, a mí no me gusta llamar manadas, pero sabéis que es cómo nos vamos a entender. Entonces, todo esto tiene que ver con el mal uso que hacemos de las redes, del espacio de Internet, etcétera. Entonces, bueno, si encuentro el estudio, os lo mando, os lo pongo en el foro. Te preguntaban otra cuestión, Luisa. ¿Cuesta poner una denuncia? Si es un menor, ¿la pone el tutor del menor? ¿Cuesta poner una denuncia? Claro que cuesta poner una denuncia, porque también te expones, ¿no? Cuando vas a formular una denuncia te estás exponiendo tu vida y todo lo que te pasa. Y estamos hablando de delitos que están relacionados con nuestra intimidad, ¿no? Cuesta además denunciar a una persona que ha sido tu pareja o que es tu pareja, ¿no? Cuesta, claro que cuesta. Pero como digo, es la única vía para parar, ¿eh? Es la única vía para parar y que la salud mental empiece a recuperarse. Y si es menor, el menor no va a poder denunciar nunca, tiene que ser acompañado de padre, madre o tutor o tutora legal. Entonces, bueno, es lo mismo, pero sobre todo, pues que no puede ir, se le puede tomar declaración, sí, pero no si no está acompañado salvo, voy a hacer un inciso, que no es violencia de género, salvo que el agresor o agresora esté dentro de la familia. Es decir, imaginaros un tema de abuso sexual que sea el padre, por ejemplo, hacia una hija. Pues claro, no puede acompañarle, ¿no? Habría que buscar una figura que le representara en ese sentido a través de la fiscalía. Te preguntan por aquí también, bueno, te dan las gracias varios participantes y uno de ellos te dice que si podrías dar algún consejo de cómo afrontar los temas que has tratado con nuestros hijos preadolescentes. Bueno, es verdad yo es que para mí lo veo fácil y yo os digo, mi hija ya no es adolescente, pero para mí no ha sido difícil. Cierto es que mi hija ya tiene 33 años y que en aquella época creo que había mucho más control. Yo he sido poco permisiva, imaginaros por mi profesión lo permisiva que podía ser, pues cero, porque estaba en la calle y veía muchas cosas y el miedo está ahí y cuando es sobre tu hija o tu hijo, pues mucho más, ¿no? Entonces, yo siempre he intentado acompañarla. O sea, mi objetivo era, tú utilizas el ordenador una hora al día y lo vas a hacer en mi despacho
y a partir de ahí vamos viendo cómo progresamos. Hablo de una chica que es verdad que ha sido una niña que no me ha dado ningún problema, pero la he acompañado, es decir, ella los límites los tenía claros. Yo creo que hoy en día no se ponen límites y para mí, es una opinión personal, es parte del problema, es decir, necesitan un acompañamiento y el acompañamiento viene con los límites. Yo me sentaba con ella a ver documentales y aunque no quisiera, la tenía ahí y le explicaba. Y siempre intentando confrontar, y desde luego nunca he sido su amiga, eso también quiero dejarlo claro, porque con los hijos y con las hijas no se puede ser amigo ni amiga, ¿no? Pero sí acompañar, es decir, hay un proceso de desarrollo en el que estamos obligados y obligadas a acompañarles, a hablar con claridad. Y los riesgos. Hay situaciones en las que cuando son un poco más mayores, en mi caso os pongo ejemplo por si os sirve, ¿no? El fumar, bueno, pues sí, yo le decía, tú fuma, si quieres probar, pruebas y luego más adelante tendrás que dejar de fumar porque eres asmática, además, ¿no? Se da esa circunstancia. ¿Quieres probar un porro? Prueba, pero que nunca lo hagas porque nadie te obliga. Es decir, el grupo de iguales presiona muchísimo. Y por supuesto que ella pues habrá hecho el botellón como todos los de su clase cuando salían y habrá hecho pues historias similares, ¿no? Pero yo sí le entraba en el ordenador, ¿eh? Yo sí espiaba lo que hacía porque me parece que es que lo tenemos que hacer. Hay personas, hay padres y madres que dicen que no es adecuado, que es entrometernos en su intimidad. No. Si además el ordenador es mío, lo miro y lo remiro y así he conseguido que, bueno, pues después lo hemos comentado cuando se ha hecho mayor, hemos comentado lo que yo le hacía y lo ha entendido y la verdad es que creo que hay que acompañar y supervisar que no dejan de ser niños y niñas, que no son personas adultas. No sé si te he respondido. Tenemos aquí algún comentario más. Hay una persona que nos dice que la verdad es que cada vez hay más jóvenes que acceden a cosas peligrosas y que hacen cosas que son delictivas y me pregunto hasta qué punto no son responsables de sus actos. El daño que se hace es muy grande y es difícil que se sane. Bueno, responsable cuando se comete un delito siempre, aunque sea menor, ¿eh? O sea, no voy a dar aquí todos los detalles que tendríamos que valorar, pero pensad que una persona que comete un delito, independientemente de la edad que tenga, tiene su castigo. Tiene su castigo. Si imaginaros que es un asesinato, tiene su castigo. No va a prisión si no tiene 18 años, pero va al centro de Zambrana, que no puede salir de ahí, ¿no? Es decir, que es un régimen cerrado. Todos tienen su castigo. Otra cosa es que haya, digamos, penas en función de lo que ha cometido, penas más leves, y que la responsabilidad siempre va a ser por parte del padre y de la madre, ¿no? Por parte de los tutores. Pero sí que es verdad que hay que generar conciencia de que si cometes un delito luego tienes que pagar, independientemente que sea yo como mayor o como menor que asuma yo tu delito. Por aquí nos comentan también otra persona que la figura tan importante de la trabajadora social Luisa, tanto en el centro de salud como en los CEAS. Se debe conocer nuestra profesión y funciones. Bueno, Sí, y creo que es que todas las en profesiones relacionadas general, con la sí, salud mental, sí. trabajadoras sociales, educadores sociales, profesionales de la psicología. Mira, ahí quizás, y si me deja con el permiso, Luisa, nos lleváis un poco de ventaja a los trabajadores sociales que ya estáis desde hace tiempo haciendo una labor estupendísima en los centros de salud, como bien dices, y ahí todavía nosotros no estamos, que es una reivindicación que ya llevamos mucho tiempo, que entendemos que la psicología debe estar en atención primaria y que todavía no lo hemos conseguido. Pero sí, tienes toda la razón, Sara, de que el trabajador social pues es fundamental, no lo vamos a negar. Yo amplío lo que dices, David, y estoy de acuerdo también contigo, ¿no? Y con ella. Y es que creo que esto afecta a toda la sociedad, es decir, no solamente como profesionales, sino también como lo que acaba de decir la persona que habló, ¿no? El compañero o compañera. ¿Cómo hago con mis hijos o mis hijas? Es que es así, es decir, nos va a afectar. Entonces, cuanta más información tengamos desde diferentes ámbitos, mejor vamos a poder afrontar esta situación, eso está claro. Bueno, por aquí también nos comentaban que hay aplicaciones para poner límites y saber dónde entran tus hijos, que el buen uso de las tecnologías es fundamental y bueno, pues te siguen dando las gracias por la exposición y por la webinar. Bueno, pues si no tenéis nada más, si luego queréis, os he dejado mi correo en el saludo que os hice ayer noche, porque para que lo vierais esta mañana. Os he dejado el correo por si queréis a nivel personal, profesional, preguntarme algo si no lo queréis poner en el foro, que yo suelo entrar de vez en cuando hasta que se acabe el curso. O sea que no tengáis problema en cualquier duda, comentarme
vamos, suelo contestar de inmediato, ¿eh? Yo os he puesto también el mío porque hay veces que no lo veo en la plataforma, no lo veo en nuestra parte de correo y me parece más seguro que me lo mandéis al mío, por eso os lo puse. Así que yo por mi parte lo he dicho, que quedo a vuestra disposición y que bueno, que os agradezco que hayáis estado ahí al otro lado aguantando la chapa. Muchas gracias, Luisa. Ha sido un placer escucharte, como siempre. Gracias a la Federación de Salud Mental por organizar esta formación tan importante y poder colaborar nosotros con vosotros. Encantado, gracias a vosotros y a vosotras. Un Bueno, placer. pues nos vemos en la plataforma.